Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. En este 18 de noviembre celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo. Sea la ocasión para orar por nuestro querido Papa Francisco. El Evangelio de este viernes está dividido en dos partes. Primero, unas palabras del Señor contra los vendedores del templo y segundo, un resumen con el que San Lucas quiere caracterizar los últimos días terrenos del Señor. Recordaremos seguramente la profecía de Malaquías que dice: vendrá a su templo el Señor a quien todos buscan. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es Él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Esta profecía el Señor la cumple y ejecuta su juicio con el agua y la lejía de sus lágrimas y con el fuego de su pasión. Purificará el templo con sus lágrimas y con su sangre derramada y con el fuego de su amor que terminará quemándolo a Él mismo en el sacrificio de la cruz. El Señor a los 12 años había dicho a sus padres en el templo que tenía que estar en las cosas del Padre. Ahora vuelve al templo a cumplir su misión. Lo encuentra vacío de un culto espiritual y agradable, y en cambio lleno del poder económico y político, en el que el culto a Dios se combinaba con el culto al dinero, cosa que por desgracia no ha cambiado. Hoy también se une, y hasta con descaro, culto, dinero y poder político. Y, por desgracia, también se sigue manipulando la fe de la gente. Es una realidad que debe cuestionarnos, pues el Señor no está de acuerdo con ella y nos recuerda que no se puede servir a dos señores. Dios y dinero son incompatibles, como lo es también la capacidad de donar con el deseo de acumular. Mi casa es casa de oración, es la respuesta de Jesús. El templo, en efecto, es lugar de comunión con Dios. El templo, en cuanto casa de Dios, no puede ser desnaturalizado ni destinado a otras funciones que no sean las litúrgicas. Pero se añade también que la figura del templo físico, el Señor la cambia por el nuevo templo espiritual, que es Él mismo, en quien reside la plenitud de la divinidad, por lo que en la oración necesitamos entrar en Él, oculto en el corazón, y a través de Él ofrecer nuestros sacrificios. La fe en Él hace también que seamos templos del Espíritu. Esto nos da ocasión para entender el mensaje del Señor, y es que no podemos convertir el templo en cueva de ladrones. Entendido esto en los dos sentidos que ya hemos subrayado, el templo, lugar físico, y el templo espiritual que somos nosotros. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe no puede ser cueva en la que se anide el egoísmo, el afán de lucro, la injusticia, la corrupción y el pecado. El Señor se muestra celoso de esto. Las palabras de San Juan las recordamos: el celo por tu casa me devora. Y en efecto su amor lo quemará, lo llevará a entregarse plenamente por purificarnos a nosotros templos vivos del Espíritu, llamados a no negociar con la palabra de Dios y a predicar gratuitamente el Evangelio, pues la pobreza y la gratuidad son las dos condiciones indispensables para el anuncio del mensaje. En un segundo momento encontramos a Jesús que enseñaba en el templo. Es este el lugar de su palabra y lo hacía todos los días. La palabra debe permanecer en el centro del templo. Esto nos anima a hacer que la palabra sea también nuestro alimento diario. Basta que abramos la Escritura y allí encontramos no gotitas, sino la fuente perenne de la esperanza y sobre todo aquel maestro interior que nos la explica e inclina nuestra atención para escucharla. Pero esto que es la mejor noticia para nosotros, al descubrir en la palabra la fuente de nuestra vida, no lo era tanto para los sacerdotes y maestros de la ley y los principales del pueblo que tratan de apoderarse de él, como ya lo habían hecho de la casa del Padre. Pero será la manera como la maldición que recaía sobre el templo caiga ahora sobre él. Y al ser destruido en la cruz el templo de su cuerpo, en 3 días se reconstruye el nuevo templo espiritual, no hecho por hombres, sino por Dios. Esto confirma que los que ejercen el poder siguen estando ciegos ante Jesús y ante la claridad de sus palabras, mientras que el pueblo sencillo estaba pendiente de él, escuchándolo. Para los primeros se cumplirá la profecía, no quedará piedra sobre piedra, mientras para los segundos, los que escuchan la palabra, se convertirán en piedras vivas del nuevo templo. Que nosotros hoy podamos escuchar esta palabra para hacernos piedras vivas y que no caigan sobre nosotros aquella otra profecía tan terrible.
no quedará piedra sobre piedra, que nuestra vida esté totalmente entregada en las manos de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.